Capas de la corteza cerebral. Antes de iniciar con esta cápsula científica, haremos una pequeña introducción sobre qué es la corteza cerebral. Esta hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. Esta está conformada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Capas de la corteza cerebral. Como se menciona anteriormente, la corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocido como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Primer capa. Capa molecular. La capa molecular es la más externa y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. 2. Capa granular externa. Esta capa conforma la corteza cerebral y es la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. 3. Capa piramidal externa. Esta recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. 4. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. 5. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Sus filamentos dispuestos en 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Sus áreas y funciones. Además de los tipos de corteza y las capas que la conforman, la corteza cerebral puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, es decir, según las funciones o cometidos que la lleven a cabo en cada una de estas áreas. Teniendo en cuenta esta clasificación, la corteza cerebral puede dividirse en áreas sensitivas, motores o de asociación. Tipos de corteza del cerebro. Si nos basamos tanto en la perspectiva estructural como filogenética de la corteza cerebral, se pueden diferenciar 3 clases diferentes de esta. Estas son las siguientes. 1. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables. 2. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. 3. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Los hemisferios cerebrales. Si miras al cerebro desde arriba, se hace inmediatamente obvio que hay una división en 2 desde adelante hacia atrás. Hay de hecho 2 hemisferios, como si tuviésemos 2 cerebros en nuestras cabezas en lugar de solo uno. Cada hemisferio se divide en 4 lóbulos que son frontales. En ellos se procesa el pensamiento consciente, allí se resuelven los problemas. 2. Parientales. Se encargan de la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. 3. Temporales. Se encargan de la percepción y el conocimiento de estímulos auditivos y relacionados a la memoria. 4. Occipitales. Se relacionan con los estímulos visuales. Células. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se ha especificado 5 tipos distintos de neuronas en esa región del cerebro. Una de ellas
son las células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de 10 y 50 microdermos. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como las células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño, puede presentar un diámetro de 8 micrómetros y poseen una forma poligonal. Otra de las células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen su eje de longitudinal vertical en la superficie y se encuentra concentrada principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Las células horizontales de caja. Las células horizontales de caja, las células son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente, se hallan en la capa más superficial de la corteza. La otra célula es la célula Martinotí, la célula neurona que construye la actividad neural de la corteza cerebral, son las conocidas como la célula Martinotí. La corteza cerebral podemos localizar 7 tipos básicos de neuronas. Está la neurona horizontal de caja, neuronas piramidales, neuronas espinosas, neuronas de doble bouquet, neuronas de von Economo, las neuronas bipenachadas, neuronas en candelabro, encargadas de la inhibición de estímulos. Si se dañase, producirían afectaciones tales como epilepsia e incluso esquizofrenia. Como hemos visto, en el cerebro es un órgano sumamente poderoso y complejo, controla todos los aspectos de nuestras vidas, incluso de lo que no somos conscientes, como respirar, además de interviene en los movimientos voluntarios de nuestros músculos, aquellos que deseamos realizar, y aunque existen aún muchas incertidumbres acerca del funcionamiento de este órgano, es posible que se hallen nuevos datos gracias a las investigaciones científicas que continúan realizándose. Células. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se ha especificado 5 tipos distintos de neuronas en esa región del cerebro. Una de ellas son las células piramidales. Las células piramidales